A mis 5 años de edad descubrí mi pasión por la radio y la locución. Decidí que quería ser periodista y contar historias a través de mi voz. Así que inicié el diplomado de Voice Masters. En nuestra primera clase tocamos un tema muy importante, la semiología aplicada a la voz. Al principio vimos la definición de semiología y semiótica, que utilizamos de manera indistinta. La primera es más usada en América y la segunda en Europa. La semiología en la vida cotidiana utiliza en base un signo que es la unidad mínima de significación. Con estos signos se forma un código que conlleva a una estructura que se convierte en sistema y llega a ser un modelo. El signo es muy importante, ya que es todo aquello que percibimos con nuestros sentidos y tiene significado. Cabe destacar que hay signos que tienen significado denotativo y connotativo. El primero es el original y el segundo el agregado. Por ejemplo, la palabra perro puede usarse como el significado original del animal o el agregado como un hombre infiel. Ese es un perro. Hay muchas categorías de los signos. Para resumir un poco, me quedaré con la frase de Uriel: todo comunica. Uno de los grandes intelectuales de la semiología es Alfonso Ruiz Soto. Expresa que los hechos por sí solos no te afectan, sino la intrabiografía, que es como percibes los hechos. Un beso puede ser diferente para las dos personas, aunque el hecho sea el mismo. Por eso te diré algunas de las citas más importantes. Aprender es escuchar las palabras de otro en nuestra propia voz. La experiencia te da en la medida que te das a la experiencia. La reconciliación con tu intrabiografía es tu paz interna. Todo conocimiento está codificado. Aprender algo es aprender un código. Otro de los conceptos que vimos fue el autoconcepto vocal. Básicamente, ¿cómo percibes el sonido de nuestra propia voz? Fue un ejercicio muy reflexivo y contemplativo. Le hice un dibujo a mi voz y ahora estoy en búsqueda de mi autoestima vocal. Termino con una frase poderosa, contundente, reflexiva y sumamente necesaria. Acepta, disfruta y no juzgues tu voz. Nuestra segunda clase fue acerca de la fisiología y salud vocal. Vimos cómo se reproduce el sonido en nuestro cuerpo. Para ello nos hicieron una analogía llamada el edificio vocal. Este tiene 3 pisos. En el primer piso encontramos al sistema respiratorio. En el segundo, el sistema fonatorio. Y por último, se encuentra el sistema resonancial. En el sistema respiratorio se hace un intercambio gaseoso, se regula la presión arterial y tiene una función protectora. Además, se involucra la fonación, el olfato y el gusto. En ella participan el tracto respiratorio superior, las narinas, cavidad nasal, faringe y laringe. Por otro lado, vimos la definición del balance respiratorio de Titze y Berdolino, pues esta es la liberación fácil y constante del aire, con una presión adecuada que requiere el mínimo esfuerzo muscular, sintiéndose como un apoyo y no como un empujar el aire. En el sistema fonatorio se utilizan el tracto vocal, el paladar, el tracto nasal, los dientes, labios, lengua y bueno, una de las recomendaciones siempre es hidratarse todos los días tomando pequeños sorbos. Al finalizar la clase nos indicaron los síntomas de alerta vocal, como puede ser ronquera, fatiga vocal, tensión muscular, odinofinia, reducción de la extensión tonal, fonoastenia, descenso del rango vocal, pérdida de los agudos, cambio en el timbre, disminución de la intensidad, aparición de una lesión vocal. Y algunas recomendaciones para evitar todos estos síntomas es básicamente tener una buena higiene vocal. Para ello debemos hidratarnos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Las manzanas y peras son recomendables. Evitar azúcares y comidas saladas también sería una muy buena opción. Pensar en la economía vocal. Máximo aprovechamiento de la voz con mínimo esfuerzo. Al hidratarse, puedes mover las mejillas para hidratar las mucosas.
Evita exposición de irritantes como el reflujo. Evita la exposición al ácido en la garganta. El picante también puede afectar. Evita el estrés de alto impacto como pueden ser los gritos. Y siempre calienta y enfría tu voz. Continuamos con la clase número 3. Cómo armar tu home studio. Cuando iniciamos, Felipe nos habló de lo importante que son los implementos, o como él los llama, los juguetes para armar tu home studio. Estaba muy emocionada, pero insegura, ya que no sabía nada sobre el tema. Así que empezamos por saber qué se necesitaba. Unos audífonos de diadema, un micrófono condensador cardioide, interfaz de audio, monitores de audio y un software de edición de audio. También podemos adquirir accesorios adicionales, pero esto depende de nuestro presupuesto y podemos invertir en él con el tiempo. Un pedestal con boom, brazo articulado, pedestal para mesa, escudo de aislamiento, un foltro, control ambiental, el eco y reverberación. Descubrí que los equipos tecnológicos son muy importantes para profesionalizar la voz. A pesar de no tener mucho conocimiento y experiencia, quiero invertir en mi primer estudio para empezar a monetizar y darme a conocer. Por otro lado, vimos cómo se comporta el sonido, ya que puede ser incidente, reflejado, absorbido y transmitido. También nos recomendó evitar el eco, la reverberación y tener una buena absorción del sonido. Todo esto para secar el sonido y que la voz se escuche limpia. Necesitamos materiales porosos y de alta densidad, como cortinas, alfombras, hule, espuma, y también nos recomendó no usar cartón de huevo, ya que puede llegar a ser antihigiénico. Es importante estudiar la habitación y ser creativo para la creación del estudio. Esas cobijas de 3 tigres ayudan a mejorar la acústica. Las podemos utilizar como paneles de espuma, filtros protectores y trampas para bajos. Principios de actuación aplicados al voice over. Iniciamos la clase con este párrafo que me llamó mucho la atención. Una locución construida solo a partir de la técnica no es más que una demostración de destrezas. Una locución sin alma carece completamente de vida y sentido. Como artistas de la voz, podemos tener el mejor estudio o programa de edición, pero si no logramos dominar el principio de interpretación, nuestro trabajo siempre estará carente de vida. Si no interpretas tu rol con credibilidad, se acaba la magia. Para lograr un buen trabajo es importante seguir los pasos de Konstantin Stanislavski, un actor, director y teórico teatral ruso considerado el padre del teatro moderno. Su investigación se centró en un método en el que la inspiración no fuera un impedimento para actuar. Fue una búsqueda de la veracidad y autenticidad en escena, por lo que fue nombrado el método de las acciones físicas. Este se define como el sentido de la verdad. Es el análisis de las experiencias teóricas y prácticas, descubrir la lógica de las vivencias y sentires que moderan la conducta del personaje. Hay que actuar en la escena, no como actores en general, sino como actores de un modo simple, natural, orgánicamente correcto, libre, como lo exigen no las condiciones del teatro, sino las leyes de la vida, de la naturaleza orgánica. Konstantin Stanislavski. Esto tiene que venir de un lugar verdadero del intérprete. Para Stanislavski hay 2 tipos de verdad: la verdad basada en hechos reales generados en nuestro diario vivir y la verdad escénica, igual de verdadera que la anterior, pero que se origina en el plano de la ficción y se manifiesta en el actor a través de la imaginación y el arte. Cabe destacar que el aprendiz debe cultivar su cuerpo, espíritu y desarrollarlos constantemente. El estudio y la aplicación de una técnica no se perfeccionan de la noche a la mañana. Estos deben ser entrenados. El cuerpo del actor es una herramienta que debe ser disciplinada en 3 líneas principales y van entrelazadas: voz, movimiento y actuación. En la línea de la voz debemos conocer nuestro aparato vocal, su funcionamiento y cuidado.
técnica vocal aplicada a la voz hablada y cantada. Observar cómo la postura corporal y las emociones influyen en el aparato vocal y en la reproducción del sonido. Liberación de tensiones musculares y barreras emocionales que impiden la expresión vocal. La voz como herramienta expresiva que nos conecta con la naturaleza humana. En la línea del movimiento debemos conocer las posibilidades expresivas del cuerpo. Desarrollar la conciencia corporal, los impulsos, desde dónde nace y hasta dónde me llevan, cómo influye en el cuerpo el peso, contrapeso y el equilibrio. Reconocer las energías presentes en el movimiento, si es suave, fuerte, rápido, lento y cómo manejarlas. Pon a prueba tus límites. Línea de actuación. Aprender a usar la intuición y la experiencia personal como motores creativos. Comprender en teoría y práctica el método de Stanislavski entre otros maestros teatrales. Conseguir la anhelada verdad escénica. Descubrirnos a nosotros mismos utilizando nuestros sentidos para que sean resignificados por otros y se vuelvan arte. Para construir un personaje se requiere la comprensión absoluta del texto. Para ello hay algunos principios que podemos utilizar, como las circunstancias dadas, que son un conjunto de situaciones o condiciones que determinan el comportamiento del personaje. Las puede entregar el texto directamente. Se especulan tomando el texto como referencia. Todo aquello que me sirva para construir el universo del personaje. El famoso sí mágico. Propone el concepto de sí mágico como una vía, que al aplicarse a las circunstancias dadas permite encontrar la verdad. ¿Cómo lo puedes usar? Para ello usamos el sí condicional. ¿Cómo haría o diría yo si estuviera en el lugar del personaje? Aquí tenemos que identificar el superobjetivo, el sueño más grande en la vida de un personaje. Reúne cada uno de los objetivos que pueden cumplirse o no. Un elemento de Gigi es ¿qué estatus tiene mi personaje? ¿Tiene un estatus bajo o alto cuando tienes que interpretarlo? Continuando con las clases, seguimos con narraciones de largo formato, audiolibros. ¿Cómo ser un buen narrador de libros y no morir en el intento? Iniciamos la clase con una frase de San Agustín. Conócete, acéptate y supérate. En los audiolibros, nosotros somos los ojos de alguien que nos está escuchando. No es lo mismo leer que saber leer. Es muy diferente cuando lees en silencio mentalmente. Es importante tener una buena dicción porque ayuda a que nos entiendan correctamente. Hablar es expresar con palabras lo que pensamos, sentimos, hacemos, nos imaginamos o percibimos a través de los sentidos. Se trata de un proceso que se produce y controla en el cerebro a través de 2 pasos. El primero consiste en transformar mentalmente ideas, sentimientos, sensaciones, observaciones e imágenes en palabras. Los símbolos que organizamos según unas normas de gramática para hacernos entender. El segundo paso requiere hacer que suenen al vocalizarlas mecánicamente. Uno de los expertos con el que está de acuerdo Manny es el doctor Luis Rojas Marcos, quien afirma que los acentos engañan. Si el escritor del libro es colombiano, se busca una voz colombiana. Si son traducciones, pueden ser de cualquier nacionalidad. Todos tenemos acentos y nadie se libra. Nuestro acento forma parte de nuestra persona. Es algo muy personal. Una forma de vocalizar que a menudo refleja no solo el dominio de la lengua en la que nos comunicamos, sino también el lugar del que procedemos. Cuando decimos que alguien habla con acento, nos referimos a que su acento o bien corresponde al de una persona no nativa o bien presenta aspectos diferentes de lo que se considera lengua estándar de un país o comunidad. Todos albergamos una idea particular sobre la cual entendemos cuál es el sonido correcto de las palabras, pero no existe realmente un acuerdo universal sobre la forma de hablar perfecta, neutral o sin acento. En situaciones competitivas que requieren la valoración del lenguaje verbal de los participantes, los candidatos sin acento suelen tener prioridad.
El acento en sí mismo no es una medida fiable de la competencia lingüística de la persona ni de sus conocimientos, y mucho menos de su carácter. Canadá, Australia y Estados Unidos son los países con el mercado más grande de audiolibros. Cuando se narra un audiolibro y te equivocas, no pides perdón, sino retomas con la palabra y la lectura. Se aconseja hablar lento con paradas estratégicas en los signos de puntuación. Hay que transmitir sensaciones, dando musicalidad, poniendo sonrisa a la lectura. No leas por leer. Utiliza las manos y la gestualidad facial. Ayuda a ser más expresivos y naturales. Cuando no sepas cómo se pronuncia o dónde va el acento de una palabra, puedes usar YouTube o buscar otras aplicaciones. El demo de audiolibros. Debes tenerlo y debe ser asombroso. Tu interpretación es tu tarjeta de presentación. Es una herramienta crítica. No tenerlo es no estar en el negocio. El demo debe durar entre 4 y 5 minutos. Debes determinar qué se te da mejor, si es la ficción o no ficción. Se debe grabar sin música en 2 MP3 separados. Si ya has hecho un audiolibro, puedes tomar ese demo. La voz literaria. Cuando se elige una voz de un libro, implica ser la voz literaria, lo que te genera una marca para siempre. Recuerda, ¿quién eres? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Cuál es tu pasión? Buscas ser un ser único y que quieran trabajar contigo. Yoga para locutores. La clase la empezamos con ejercicios de yoga y una muy buena meditación que nos conectó con nuestra respiración, que es súper importante, sobre todo cómo hacerlo correctamente. Después, Patty nos leyó un mantra. Una de las frases que más me gustó fue: mira las cosas como un regalo detrás de ese velo de la ilusión. El yoga te ayuda a entender que tú no eres la mente ni el cuerpo. Es importante ponerse en equilibrio, no solo en el yoga, sino en tu vida. Los errores que cometemos. Siempre me identifico con el personaje que he creado o me han hecho creer que soy mis roles. Me identifico con mis miedos. Tengo falta de control de los sentidos y emociones. Se trata de mí, de mis logros, de mi popularidad. El ego nos hace creer que en lo que hacemos somos los protagonistas. Yo y mío son esas palabras favoritas que tenemos. Cada célula y molécula de nuestro cuerpo está unido internamente con el exterior por medio de líneas de energía que reflejan nuestro estado físico, mental y emocional. Es la relación de energía y cuerpo. Para estar saludables debemos mantener un nivel de vibración energético alto. Si está bajo, tendremos cuerpos desequilibrados y enfermaremos a nivel físico. Tenemos 3 cuerpos o planos: el físico, mental, emocional y espiritual. Recuerda, no hay verdades absolutas. Dios es amor. Así seas ateo, lo importante es que tengas esa armonía y tranquilidad. Hay vibraciones energéticas por todos lados que entrenan tus 5 sentidos. Aprende a distinguirlas para aceptarlas o evitarlas. Si lo dejas entrar, entonces se integran. Sé selectivo con lo que comes, lo que tocas, lo que respiras, lo que escuchas y lo que ves. Locución comercial y promocional. Saber cómo comunicar. En esta clase empezamos a analizar todo lo que ser locutor e interpretar correctamente implica. La locución surge durante la Segunda Guerra Mundial, donde la radio le ponía voz como un vehículo para llevar su mensaje a una masa de personas. La labor y trabajo del locutor se popularizó. Antes eran pocos los que estaban delante de un micrófono. Inició como un proceso manual, artesanal, pero ahora requiere una preparación académica. Es un trabajo artístico que requiere reconocimiento de comunicación, análisis, interpretación, expresión, lenguaje. Hay que entender y conocer el texto, conocer el formato, conocer la visión y las necesidades del cliente. Debes hacerte 3 preguntas. ¿Brindas un valor diferencial? ¿Haces esto por necesidad o por ego? ¿Por una vocación o servicio? Relaciónate con tu voz, conócela, púlela, llévala hacia otros lugares. Es importante la inteligencia emocional para una buena interpretación. Busca las experiencias en el cine, libros, teatro, música, lo que te ayude a identificar
esas emociones, para recurrir a esa memoria emocional, tienes que hacerlo sin presiones, con disciplina, entrega, sin prisas, pero que se vuelva un hábito. De nada sirve tener un Ferrari si no sabes cómo usarlo. Quien no tome en serio el trabajo de un locutor profesional marcará negativamente el destino de su comunicación. Esta es una cita de Everardo Camacho en su libro Reconstruir la profesión de locución. ¿Cómo participa la locución en el lenguaje? Bueno, recuerda que la manera en la que vistes, gesticulas, hablas, todo comunica. Como locutor no solo comunicas, como locutor expresas. Esto implica recursos del lenguaje que son oral, no verbal, paraverbal y escrito. Un locutor es un conductor que maneja el vehículo del lenguaje guiado por la señalización del mensaje. Tenemos que tener en la expresión el lenguaje hablado más el lenguaje no verbal. Copia de modelos sonoros. Imitar a locutores de referencia. Ritmo, patrones melódicos. La imitación es la no comprensión. No entendemos el por qué se hace de esa manera. Pocas veces tomamos conciencia de lo que estamos haciendo y caemos en la literalidad, lecturas sin conexión emocional. El lenguaje connotativo es más real y más creíble. El trabajo de un intérprete de la voz es hacer creer al escucha que lo que comunica es real y auténtico. Es jugar y navegar en esa interpretación. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué estoy diciendo? La comunicación hablada es ¿con qué recursos de la voz lo digo? Emoción, ¿por qué lo digo así? Expresión corporal, ¿cómo las transmito? Como consejo, puedes mirar tus expresiones sociales. Elabora frases con conceptos abstractos y luego dilas en el espejo. Por ejemplo, ¿cómo transmites la sorpresa? Los signos lingüísticos más paraverbales, más psicológicos, más intención, es igual a influencia. ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo se interpreta correctamente? Es muy fácil determinarlo. ¿Te resulta creíble lo que estás escuchando? Las experiencias, más expresión verbal, más corporal, más paraverbal, es igual a la vida del mensaje. Recuerda que las experiencias nos hacen humanos. Como consejo, recuerda la catarsis, que es vaciarse expresando. Lo puedes hacer a través de actividades donde tengas la experiencia de espectador con el personaje. También puedes usar los tonos, grave, medio, agudo, claridad, dicción y proyección. Tener énfasis es el tono, más volumen, más su duración. Todos estos son recursos del lenguaje paraverbal o paralingüística. Tener en cuenta el texto, contexto y subtexto. El contexto es lo que sucede, qué, dónde, por qué. El subtexto, lo que existe realmente, la agenda oculta. El texto es lo visible, descriptivo y su definición. Tienes que analizar, dividir y prestar atención a cada párrafo para encontrar su esencia y contenido emotivo. Busca una armonía. El error más común es ver el spot de forma aislada. Hay que analizar el texto palabra por palabra. ¿Desde dónde interpretar? Acercarnos a la intención que busca la marca o contenido. Utiliza las cualidades de tu voz. Velocidad, puede ser más rápida, media o lenta. Intensidad, volumen bajo, medio o alto. Tono agudo, medio o grave. Timbre, la sonrisa. Conoce bien tus resonadores para el brillo de la voz. Utiliza la lectura. El texto, contexto, subtexto. Lectura comprensiva, entender lo que estoy leyendo. Utiliza un diccionario. No locutar un texto que no entiendes. Lectura punteada. Seguir los signos de puntuación. Comas arriba, puntos abajo. Lectura modulada. Subir, bajar, pausas, gesticulación. Ganar texto con vista. Adelanta con los ojos 3 o 4 palabras o una frase completa. Lectura libre. Dominio del texto. Improvisación. Como si lo estuvieras conversando o parafaseando. Emociones. Trastornos de la voz, problemas psicológicos. Por ejemplo, cuando estás nerviosa. Reconoce sentimientos y emociones por medio de las experiencias. Tener conciencia de los estímulos internos y externos. Puedes utilizar el círculo de las emociones, donde se encuentran las emociones básicas como la alegría, el miedo, la tristeza, la sorpresa y la ira. Pero siempre búscalo desde lo auténtico. ¿Cómo eres triste? Cuando entendamos qué se siente y por qué se siente, logramos conectar con los demás.
Para leer sin que suene leído, escríbelo como si fuera hablado. Y recuerda, todos pueden emitir un mensaje, pues son lectores, pero pocos una idea basada en emociones. Esos son los verdaderos intérpretes. Este es nuestro valor diferencial. Ahí radica nuestro valor de servicio. La verdad es que somos seres racionales, pero nos dejamos llevar por la emoción. Hay muchos estilos de locución, pero lo importante es hacer un análisis del texto para determinar cómo lo vas a expresar. Recuerda, las experiencias nos ayudan a interpretar y nos dan la credibilidad que tenemos que proyectarle a nuestra audiencia. Tienes que buscar cuál es el mejor método que te ayude a ti. Clase número 11. Medios digitales de comunicación. Producción de podcast. Esta clase del diplomado era una de las más esperadas, ya que amo la radio y aún no veíamos nada relacionado con este medio. Así que tenía muchas expectativas con la producción de podcast y tener a Félix Reaño como profesor fue lo mejor. Para hacer podcast, lo más importante es ser leal contigo mismo. No decir lo que los demás quieren que digas, sino lo que tú quieras decir. Pero ojo, ¿qué es lo que quieres decir? El micrófono te da poder, pero cuando tienes esa posibilidad, ¿para qué lo estás utilizando? ¿A quién quieres que le llegue ese mensaje? ¿Qué estás diciendo tú? El podcast no necesariamente es una comunicación masiva. Puede ser de nichos, porque le hablas a un tipo de persona en particular y no necesariamente está contigo en la misma ciudad, cosa que sí pasa con la radio o la televisión. En un medio masivo tienes que preocuparte por retener a la audiencia, en un podcast no, te enfocas con la gente que quiere escuchar el tema del que tú hablas. En la preproducción de podcast tienes que tener claro el tema del podcast, el formato, su guión, el plan de trabajo, un equipo necesario, un plan de crecimiento, plan de promoción, plan para ganar dinero con el podcast. Cómo elegir el nombre, cómo elegir la portada. El SEO es un motor de búsqueda. Tiene que ser amigable con tu podcast para que las personas puedan encontrarte. Es importante analizar, ¿le está llegando a la gente lo que estás haciendo? En la creación de podcast tienes que seguir lo siguiente. Primero, pensar. Es soñar. Establecer un objetivo personal. ¿Qué quieres hacer? ¿Por qué me meto en esto? ¿Vale la pena? ¿Cuál es tu propósito al tomar el curso? Es importante establecer los objetivos personales para el podcast. Por eso tienes que hacer una evaluación de habilidades y recursos. Como segundo paso, es momento de planear. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuál es tu estructura de la idea? ¿Cuál es tu público? ¿Cuál es el beneficio? ¿Para qué sirve lo que dices? ¿Cómo se benefician? El libreto. ¿Tu podcast cumple con lo que habías prometido previamente? ¿Preparado para cumplir con el beneficio? ¿Con un principio, un reto y un final? Debe estar escrito y dibujado. Producir. Ahí inicias el proceso de grabación. Revisamos nuestros referentes, el libreto, el lugar, los micrófonos, la edición. Recuerda ponerte metas pequeñas y cuando las cumplas, otra meta. Ve paso a paso. La llamada a la acción es la oportunidad a que la persona que me está escuchando participe. Puede ser con publicidad para un curso que tienes o contarle a alguien más sobre el podcast. ¿Cuánto deben durar los podcasts? Lo que tengan que durar para explicar lo que tú prometiste en el título. No faltes a tu promesa. Si dices un podcast por mes, cumple con eso. En cuanto a los derechos de autor, en Colombia hay una oficina de registro donde te dan una certificación. Recuerda, no uses nada que no sea tuyo. En el podcast debes definir lo siguiente. ¿Cuál es tu género? ¿Ficción? ¿No ficción? ¿Método de grabación? ¿Presencial? ¿En vivo o pregrabado? ¿Tu tono? ¿Cómo hablo y cómo quiero que me oigan? Huella, será sonora, un paisaje sonoro, un timbre de voz, un sonido característico. Y por último, tienes que tener en cuenta el formato. Como primero, el género elegido. El segundo, cuántas personas participan. El tercero, cuántas van a hablar. Cuarto, qué roles tendrán. Quinto, dónde y cuándo van a grabar. Sexto, quién y cuándo va a editar. Séptimo, quién y cuándo va a publicar. Después, Félix nos dio varios consejos para entrevistar a un invitado. En realidad, me encantó esta clase y quisiera que estuviera más presente en el diplomado. Y por último, el bono, locución de radio y técnicas de improvisación.
La radio es el medio de comunicación con el otro que más nos muestra a nosotros como somos. En un spot comercial eres un personaje, en televisión también. En la radio somos nosotros mismos. La gente a la larga nos elige por quienes somos. Es el medio de comunicación más auténtico para nosotros los artistas de la voz. Siempre piensa, ¿qué quieres transmitir? Además del locutor que eres. Es importante transmitir desde lo que nos apasiona. Elementos de un programa de radio. Música. Construye ambientes, organiza contenidos y también es contenido. Es la protagonista porque es por ella que la audiencia elige ese programa. Lleva el hilo conductor. Voz. Marca indeleble de nuestra identidad. Sabemos cuando escuchamos a alguien del otro lado cómo está. Puede que tus oyentes escuchen tu programa para que les cambies el día. Efectos sonoros. Enorme poder descriptivo y narrativo. De hecho, se utiliza mucho en el radioteatro o las radionovelas. Estas tienen una gran cantidad de efectos sonoros, como por ejemplo los pasos o la puerta que se abre. Ese poder descriptivo lo logra el efecto sonoro. Hoy en los programas habitualmente no se utilizan, salvo que tengamos una muy buena comunicación con el operador que coloque el efecto sonoro. Debe ser congruente con lo que tú estás hablando. También es usado en programas ómnibus, donde podemos interactuar sin un guión establecido y tenemos una parte de improvisación. Así logramos incorporar efectos sonoros. El silencio es suspenso, tensión, misterio, expectativa. Esto hará que tu programa tenga fuerza. No le tengas miedo, pero cuidado, no queremos que se convierta en un valle. Si encuentras el equilibrio en estos elementos, vas a lograr un buen producto. Tips de radio. En la locución de cabina, el locutor y su voz se convierten en la imagen de esa radio. Locutor operador. Además de emitir el mensaje, se encargan del control técnico, conducción de radio en vivo y grabada. Ventajas y diferencias. Básicamente, las exigencias. La naturalidad al aire. El desafío del programa grabado es que sea un programa enlatado. Sin embargo, en un pregrabado, otras emisoras pueden comprar tu programa. También tiene que sonar natural, como si fuera al aire. Para esto es importante la estructura del guión. Improvisar no es ser improvisado. Discurso y tipo de programa. ¿Qué quiero? Entender, persuadir, informar, inspirar. Público. ¿Qué quiero que se lleven? ¿Quién te está escuchando? ¿Un taxista? ¿Una ama de casa? Herramientas, silencio e improvisación. Estructura. Cuándo comenzar, cuándo terminar. Con la voz cambias el mensaje de acuerdo al público. Técnica. El lenguaje. Antes era masivo. Ahora es más personal. El perfil del locutor de radio. Lo que sí es y lo que no es. Es un buen presentador. Revela con anticipación y en la medida adecuada la importancia del contenido que se ha preparado para su audiencia. Su objetivo es mantener vivo el interés a lo largo del programa. Es un buen anfitrión, cordial, amable y genuinamente agradecido al oyente por el hecho de estar del otro lado eligiendo escuchar nuestro programa. El desafío es que disfrute cada programa. Un locutor radial no es ni clon ni estrella. Debe ser lector de los textos que llegan a la mesa de trabajo. Ente aislado de la realidad o desinformado. Repetidor sin análisis crítico. No vas a ser exitosa si quieres hablar como otro locutor o escuchando sus formas. No imites, sé tú misma. Si quieres sostenerte en el tiempo, ten tu análisis crítico. Si solo quieres sentarte a presentar canciones, no te quejes después de por qué no tienes otras oportunidades. Tienes que ser un buen presentador. En este próximo bloque tendremos la entrevista de la semana, la que todos los viernes nos convoca. Aquí la audiencia sabe que vendrá en el próximo bloque. Recuerda mantener vivo el interés a lo largo del programa. Recuerda ser buen anfitrión. ¿Cuántos programas salen de la radio porque no tienen rating? Sé genuina. Busca algo que enganche para que mañana te quieran volver a escuchar. Sé vulnerable. Conexión con el otro al aire. Lógica 80%.
Coherencia del mensaje y emoción, 90%. La experiencia, lo que me hiciste vivir en ese momento. Ese sentimiento se conecta con la memoria y yo recuerdo la emoción que sentí, lo que te pasa con el otro. Credibilidad, 70%. Evita las muletillas, que se note que lees. Si no eres creíble, no te consumen. No hay realmente un porcentaje. Da un 110%, un plus. Ahí generas esa magia y conexión con el otro. Introducción al lenguaje radiofónico. Trabajo en equipo, el locutor y operador, comunicación, lenguaje no verbal, señas para conducir al aire. Manejo del tiempo al aire. Reglas de las 4C. Corto, completo, concreto, creativo y coherente. Sé creativa para contar tu mensaje. Recuerda, no corras, improvisa y habla despacio. Respira, entiende el ritmo de la canción, enfatiza algunas palabras, relájate y conoce bien el texto. No patines en la lectura, identifica tus muletillas. Es preferible un silencio. Enriquece tu vocabulario. Ve a la velocidad de tu voz. Si quieres correr una maratón, camina primero. ¿Te equivocas? Sigues. Es fácil ser víctima y juez. Vicios de la locución radial. Deficiencias que interfieren en el discurso. Finales caídos, esdrujulización, agudización, yeísmo, ceseo y R gangosa, fusión de vocales, alargamiento de consonantes, articulación cerrada, articulación blanda, deglución de consonantes, anexión de consonantes. Vicios expresivos. Expresión cortada, expresión veloz, velocidad segmentada, declamación entrecortada, expresión cortada. Identifica tus vicios, autodiagnostícate y grábate. La improvisación se entrena. Enseña a asumir las circunstancias y aprovecharlas a tu favor. Prepara para reaccionar rápido ante las situaciones adversas. Infunde confianza, desarrolla la creatividad. Mejora la expresión oral y la capacidad de atención. Recuerda la complicidad con tu oyente. Anticipas lo que dices. Recuerda la N. Subes, bajas y vuelves a subir. Así tiene que ser un programa de radio. Claves para el éxito al aire. Prepararse. Aprender a improvisar. Grábate, mide y ponte un tiempo. Mantenerse informado. Usar un lenguaje simple. Cuidar y descansar tu voz. Conseguir un buen desempeño. Que sea inolvidable. Evitar vicios del lenguaje. Mantener el ritmo del habla. Escuchar otros programas de radio. Conocer a tu audiencia. Recuerda el PSU. Si quieres ser locutor en radio, tienes que tener una propuesta de servicio única. ¿Con qué me destaco? ¿Cuál es mi diferencial? Puedes empezar grabando un programa piloto. No palabras vacías, sino llegar con un contenido valioso. Así sean 20 segundos.